Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a presentar un podcast filosófico. ¿A usted le gusta filosofía? Filosofía es la base para muchas cosas en los días de hoy. El podcast de hoy estará hablando del filósofo Platón. ¿A usted conoces Platón? Platón nació en el año de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Ele foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Foi um discípulo de um outro filósofo muito famoso e aclamado também, Sócrates. Sua filosofia se basa na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso. Com estes nossos com o tato, o paladar, todas estas sensações que podemos sentir com nossos sentidos não são realidade. É um mundo ilusório, entendes? E muito confuso. O mundo espiritual é mais elevado, eterno, donde as ideias realmente existem, que só a razão pode conhecer. É isto que ele acreditava. E ustedes? Ustedes creem que ele estava correto? Ou não? É uma grande dúvida. Hasta os dias de hoje, há muitas discussões por este assunto. Platão nasceu em Atenas, na Grécia. Ele pertenceu a uma das famílias mais nobres. Platão ele abandonou sua inicial vocação política e suas aficiones literárias por la filosofia. Em minha opinião, se eu fora ele, não sei se haria a mesma coisa. Pero e ustedes? ¿Abandonariam também? Por el amor a la filosofía y la duda? Ele foi um discípulo de Sócrates. Desde os 20 anos aprendeu com ele e se enfrentou abertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates em 399 a.C., huyó de Atenas e se apartou completamente da vida pública. No obstante, os temas políticos ocuparam sempre um lugar central em seu pensamento e chegou a conceber um modelo ideal de Estado. Ele buscou sempre a filosofia, desde que ha abandonado seus princípios, pero ele deixou em sua mente a política. A ele le gostava. Su verdadeiro nome era Aristócles, pero ele recebeu o sobrenome de Platón, que em grego significa hombres anchos. Hombros anchos. Como tradição familiar, Platón quiso dedicar-se à vida pública e a ser uma brilhante carreira política, como descreveu em uma de suas muitas cartas. Platão e Sócrates, desde muito temprano, Platão se converteu em discípulo de Sócrates, aprendendo e discutindo com este filósofo os problemas do conhecimento do mundo e as virtudes humanas, como eu havia falado. Pero ele viajou por Oriente e o sul de Itália, onde entrou em contato os discípulos de Pitágoras. Tras uma negativa experiência em Siracusa como assessor em la corte de rei Dionísio I el Viejo, passou algum tempo prisioneiro de uns piratas. Que vida difícil! Imagínate, prisioneiro de piratas por el mar em los oceanos. Deve ser uma coisa muito difícil. Hasta que foi resgatado e pudo regressar a Atenas. E aí vamos com Arthur. Ele vai falar um pouco sobre o que ocorreu em Atenas. Buenos días a todos. Continuando lo que pasó en Atenas, bien.
La Academia Platónica, ou Academia de Atenas, foi uma escola fundada por Platão, alrededor de 387 a.C. Es la primera universidad de la historia, en la que grupos de sus seguidores recibieron educación formal. La academia continuó existiendo hasta el siglo VI, cuando el emperador Justiniano la cerró como parte de su plan para abolir la cultura pagana helenística. La academia era una comunidad formada por los miembros más avanzados y estudiantes jóvenes con diversos grados de desarrollo. Solo aquellos que pudieron mantenerse a sí mismos durante un número considerable de años se convirtieron en miembros de la academia. Había varias aulas y habitaciones para los discípulos, y Platón actuó como una especie de mentor, un gurú intelectual, sin la jerarquía de un maestro-director. No hubo exámenes, pero aparentemente evidencia de madurez, donde se midieron las cualidades de estudio y reflexión de sus discípulos y oyentes. El mérito de la academia desarrollada por Platón fue que reunió por primera vez todas las características de una verdadera escuela. La diferencia de las conferencias de los gramáticos o de los métodos de los sofistas. La academia se dedicó a los nuevos conocimientos, un cuerpo organizado de conocimientos en un espacio adecuado para la enseñanza dentro de la ciudad. La diferencia de la escuela de Sócrates, la academia contenía un reglamento interno que preveía su continuidad más allá de su muerte de su fundador. Platón se dedicó a la academia hasta los 81 años, cuando murió. Aristóteles aspiraba a ser el nuevo erudito de la academia, pero, para su decepción, la institución fue heredada por el sobrino de Platón, Speusipo, quien fue erudito durante 8 años. La academia permaneció durante unos 9 siglos, habiendo sido cerrada cuando Damasio era el erudito en 529 después de Cristo, por el emperador bizantino Justiniano I. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos libros que Platón escribió durante su vida. Creo que de sus obras conozco apenas dos, La República y Apología de Sócrates. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese libro, La República? Por supuesto que sí. Creo que este libro fue escrito en 380 a.C. Es una obra que se dividió en 10 libros, todos escritos en forma de diálogo, donde Sócrates es el protagonista. En este texto, La República, Platón presenta la búsqueda de Sócrates de una forma de gobernar que sirva a todos, y para eso es necesario aclarar qué es la justicia. Se presentan las formas de gobernar una ciudad, la división de poderes y los tipos de carácter que deben predominar entre los que ocupan cargos públicos. Y fue en el libro quinto de la República que Platón presenta su actual y bien comentada alegoría de la caverna, en la que Sócrates presentaría una historia alegórica a los interlocutores del diálogo para explicar la superioridad del conocimiento que surge del mundo de las ideas y del razonamiento. Ah, sí, me recuerdo de esta alegoría de la caverna. Es muy famosa. Ahora cuéntanos sobre el otro texto, Apología de Sócrates. Bueno, sobre la Apología de Sócrates, creo que es uno de los diálogos más leídos y fue escrito tras la muerte de Sócrates y narra la trayectoria del maestro de Platón en sus últimos momentos de vida, cuando fue acusado de agravio a los dioses y corrupción de la juventud de Atenas. Y en este texto, Platón narra todo lo que ocurrió en el tribunal, la defensa y la condena de Sócrates. Muy interesante, Laura. Gracias por venir hoy a contarnos un poco más sobre las obras de Platón. Hablando un poco más sobre el mito de la caverna, Platón describe que algunos hombres desde la infancia están atrapados en una cueva. En ese lugar no pueden moverse debido a las corrientes que los mantienen inmovilizados. Dando la espalda a la entrada de la cueva, solo ven su fondo.
Detrás de ellos hay un pequeño muro, donde permanece encendido un fuego. Por allí pasan hombres que llevan cosas, pero como la pared oculta el cuerpo de los hombres, solo las cosas que llevan son proyectadas en las sombras y vistas por los prisioneros. Un día, uno de esos hombres encadenados logra escapar y es sorprendido por una nueva realidad. Sin embargo, la luz del fuego, así como la del exterior de la cueva, ataca sus ojos, ya que nunca había visto la luz. Este hombre tiene la opción de volver a la cueva y mantenerse como estaba acostumbrado, o por el contrario, puedes hacer un esfuerzo para acostumbrarse a la nueva realidad. Si este hombre quiere quedarse afuera, aún puede regresar para liberar a sus compañeros, diciendo lo que había descubierto fuera de la cueva. Ao analisar o mito de la cueva de Platão com a actualidade, nos damos conta de como nossa realidade se viu ensombrecida por nossas crenças e mentiras que nos contavam a nosotros mismos. É um hecho que o consumo de álcool e a violência doméstica aumentaram durante a pandemia, pero não foi por isso que começaram. Además de derrar al hombre de las cavernas, quando passamos todo o tempo com nossos familiares e sem nascer algumas práticas diárias, como ir a um bar ou trabalhar, vemos como havia vários problemas dentro de nossas casas e em elas e que por la rotina que atravessavam quase desaparecidos. Em realidade, só se estavam retrasando e criando círculos viciosos. Este momento nos mostra, al igual que em la cueva, como nossa realidade foi totalmente moldeada por las mentiras e escapes que dimos tanto às pessoas com as que convivemos como a nós outros mesmos.